Van a ver que colesterol, más adelante, lo dividimos en colesterol bueno, colesterol malo. Colesterol bueno, el HDL, colesterol malo, el LDL. Pero el colesterol ya existe en nosotros. Nosotros lo producimos porque es necesario, en este caso, para la membrana celular, o sea, para la membrana plasmática, porque la va a estabilizar. Lógicamente, cuando excede algunos parámetros, algunos valores, pasa a ser malo. O sea, el LDL, cuando tenemos un valor muy alto, o cuando el colesterol está a un valor más alto, que seguramente en otro momento se lo vamos a dar a conocer, ya es perjudicial para la salud del paciente. ¿Por qué le digo esto? Porque el paciente dice, tengo colesterol, lo quiero eliminar de mi cuerpo. Y no es así porque nosotros lo producimos. Entonces hay que bajarlo hasta un valor estándar establecido para mantener la homeostasis. Debe ver un detalle para tener en cuenta es cómo se considera la membrana plasmática. Por eso se llama el modelo de mosaico fluido. Esto es importante. Ya vamos a ver que hay sustancias que pasan por difusión simple, hay sustancias que pasan por difusión facilitada y hay otras que necesitan un transporte activo. Seguramente lo han visto. En lo que sería difusión simple y difusión facilitada, en este caso no hay gasto de energía. En el caso de transporte activo, sí. Y ahí un ejemplo de la bomba de sodio y potasio para el paso de algunos iones como sodio, potasio, magnesio, calcio, etc. En el caso de difusión simple, vamos a ver el oxígeno, es el ejemplo más característico, y en el caso de difusión facilitada, la glucosa. Es el ejemplo que nosotros le pedimos, tal vez hay mucho más ejemplos, pero para tener en cuenta el detalle. ¿Eh? Nosotros, semipermeable, ya lo dijimos, esto es el caso que nos interesa y el tipo de elemento a tener en cuenta para los transportes pasivo y activo. Ustedes recuerden, en esto nos interesa que no se olviden el colesterol, muy importante para estabilizar la membrana, y lógicamente los fosfolípidos. Recuerden, en este caso, cómo pasan los glúcidos a través de difusión facilitada y lógicamente, vamos a ver después, el transporte de sustancias, como en el transporte activo, a través de la bomba de sodio y potasio, pueden pasar los iones como sodio, potasio, calcio, magnesio. Recuerden la difusión simple para el oxígeno que pasa de un lugar de mayor concentración a un lugar de menor concentración, y en el caso de difusión facilitada que necesita una proteína de transporte, y este se conoce con el nombre de carrier o proteína transportadora. Recuerden que difusión simple y difusión facilitada es un transporte sin gasto de energía, o sea, transporte pasivo, y en el caso del transporte activo sí necesita energía. Ejemplo de difusión simple, ejemplo de ósmosis, esto seguramente ustedes lo han visto, lugar de mayor concentración a un lugar de menor concentración. La difusión facilitada, nosotros lo que le pedimos es que recuerden dos cosas. ¿Cuándo se da la difusión facilitada? Se da cuando tiene que transportar glúcido. ¿Ya? Y el segundo elemento a tener en cuenta, que no necesita energía. Si quieren un tercero, si lo pueden recordar también, que necesita una proteína transportadora, y en este caso, si se acuerdan como proteína transportadora está bien, si se acuerdan como carrier está bien. Transporte activo, como le dije, con gasto de energía, bomba de sodio y potasio. Esto para recordar, importante, va en contra de un gradiente de concentración, este es un detalle para tener en cuenta. O sea, cuando va de un lugar de mayor concentración a otro, ahí tenemos la difusión simple. Cuando va en contra de un gradiente de concentración, ahí necesitamos energía y tenemos transporte activo. Si tenemos que introducir líquido a la célula, es endocitosis. Si tenemos que introducir sólidos, es fagocitosis. Si tenemos que eliminar elementos, es lo que se conoce como exocitosis. Entonces, endocitosis cuando ingresa líquido. Puede ser líquido, puede ser sólido. Cuando tenemos que eliminar, exocitosis.
Lo tenemos acá, fagocitosis, partícula sólida, pinocitosis, el líquido, como detalle. Recuerden eso, citosis cuando se lo elimina. Vamos al citoplasma. Recuerden, el citoplasma tenemos que recordar, está el citosol, está el citoesqueleto, están las organelas y están las inclusiones. Más en el interior, por supuesto, tenemos ya el núcleo. Ahí tenemos citoplasma para recordar. Todo el detalle. Citosol, ustedes recuerden que están también el citoesqueleto, la mitocondria, para recordar. Retículo endoplasmático rugoso, lo tenemos acá. Retículo endoplasmático liso, aparato de Golgi, ustedes lo ven con la curvita, la mitocondria, las vacuolas, los ribosomas. El citosol, para recordar, recuerden dónde está el citosol, directamente está en el citoplasma, es un gel acuoso, muy importante, ya que ahí en su interior tenemos proteína, pero esta palabrita es básica, recuerden, tiene enzimas, ahí se realizan también numerosas reacciones enzimáticas. Es el detalle a tener en cuenta. Dijimos recién el citoesqueleto, que está dentro del citoplasma, más bien en el citosol, microfilamento, filamento intermedio y microtúbulo. Dimos el ejemplo en el caso del gameto masculino, que es el espermatozoide, y dijimos que está en la cola del espermatozoide. Ustedes recuerden que el espermatozoide tiene acrosoma, tiene cabeza, tiene cuello, tiene porción intermedia y tiene cola. En este caso está en la cola. Ejemplo de citoesqueleto son los cilios y los flagelos. Recuerden que las organelas citoplasmáticas están siempre, o sea que si uno va en una célula la vamos a encontrar. Si vamos al hepatocito lo vamos a tener, si vamos al neumocito lo vamos a tener, si vamos al miocito lo vamos a tener, si vamos al osteocito lo vamos a tener, si vamos al enterocito lo vamos a tener. Recordemos que enterocito es la célula del intestino, hepatocito es la célula del hígado, neumocito es la célula del pulmón, detalle para tener en cuenta, osteocito es la célula del hueso, esto para tener en cuenta. Recuerden, organelas, teníamos la mitocondria, el aparato de Golgi, el aparato reticular rugoso, el aparato reticular liso, los ribosomas, los lisosomas. Y aquí marcamos una diferencia porque también vamos a tener en el citoplasma las inclusiones. Las inclusiones pueden o no estar. Por ejemplo, un pigmento puede ser una inclusión, en este caso la melanina, que es el pigmento que da color a nuestra piel y que nos protege de los rayos ultravioleta. Sería el ejemplo. Muy bien, esto sería para recordar, miren lo que es el núcleo aquí, el aparato de Golgi. Miren aquí, retículo endoplasmático liso, retículo endoplasmático rugoso con los ribosomas. Aquí tenemos el núcleo con la membrana nuclear. Complejo de Golgi con más detenimiento. A nosotros nos interesa primero saber que existe, dónde está y el rol que cumple. Entonces, aparato de Golgi, ¿dónde está? Está en la célula, dentro de la célula está en el citoplasma y su rol es empaquetar sustancia. Los lisosomas, igual, nosotros sabemos que es el aparato digestivo de la célula. ¿Dónde está? En el citoplasma. ¿Qué tiene en su interior? Enzimas hidrolíticas para la digestión celular. Las vacuolas, ¿dónde se forman? Nos interesa saber que existen. ¿Dónde se forman? En el aparato de Golgi. Los perocisomas, también, que son elementos muy importantes vesiculares y que también tienen enzimas, pero con rol para eliminar los productos de desecho que tiene la célula.
La mitocondria es una organela que no se tienen que olvidar, muy importante, ya que cumple con la cadena respiratoria por un lado y con la elaboración de energía por el otro. Siempre con dos combustibles, que es la glucosa y el oxígeno, a través de un ciclo de Krebs, que lo van a ver en bioquímica. Los ribosomas para la producción de proteína, vamos a ver que van a traer los aminoácidos y van a formar las cadenas proteicas. Muy importante que ustedes lo recuerden. ¿Dónde están los ribosomas? En el citoplasma. Puede haber ribosomas libres, puede haber ribosomas que están unidos al retículo endoplasmático, formando el retículo endoplasmático rugoso. Ese es el detalle, se lo puede encontrar de dos maneras los ribosomas. Para la producción de proteína. Los centriolos, muy importantes, lo vamos a ver directamente cuando hablemos de mitosis, y participan en la reproducción celular. Son tubos cilíndricos, muy importante para tener en cuenta. Van a encontrarse en los polos, vamos a ver después, y la inclusión citoplasmática, como les dije recién, que pueden ser colorantes, sustancias inorgánicas que puede tener la célula, y el mejor ejemplo es un pigmento, y en este caso la melanina, por ejemplo. También puede ser el caroteno, que es el pigmento de la zanahoria. Si ustedes rayan una zanahoria, van a ver después cómo las manos, ¿ves? Porque están tocando el pigmento, quedan con ese color anaranjado, digamos, de la zanahoria. En el caso de la melanina, es la que nos da el color a nuestra piel para protegernos de los rayos ultravioleta. Las inclusiones citoplasmáticas, esto sería un ejemplo. Nosotros nombramos uno, pigmento de la melanina, otros serían los carotenos de la zanahoria, los gránulos de lípidos, otros serían los del zimófeno y los gránulos de glucógeno. O sea, cuando hay mucho glucógeno en el hígado, vamos a ver que el hepatocito carga su citoplasma con gránulos de glucógeno. Recuerden ustedes que la forma de empaquetar o de guardar o de almacenar la glucosa en el hígado es en forma de glucógeno. Entonces su citoplasma va a estar lleno, en este caso, de esa sustancia. En el núcleo, como lo habíamos citado recién, vamos a tener la membrana nuclear, que por supuesto tiene poro, como ustedes pueden ver acá. Otro tiene el nucleolo por un lado, la relación con los ribosomas, y la cromatina, que tiene relación con los cromosomas. ¿Qué tiene el núcleo? Porque es importante, porque tiene el material genético. Este es el detalle que quiero marcarle. Tiene el material genético, el núcleo, y con ello controla la célula y todas las acciones de la célula. Se llama ADN, o sea, adenosín, ácido desoxinucleico. Ahí lo tenemos, ácido desoxirribonucleico, ADN, para diferenciarlo del ARN. Ustedes recuerden dos cosas importantes. Tiene una cadena de doble hélice y, por supuesto, está formado por un azúcar que es la desoxirribosa y tiene guanina. Es importante a tener en cuenta. O sea, tiene citosina, timina, adenina. O sea, guanina, citosina, timina y adenina. Y un azúcar que es la desoxirribosa y tiene doble cadena. Recuerden que tiene que ver con la reproducción celular. La existencia del nucleolo para la formación del ARN. Y aquí tenemos el ácido ribonucleico. En esto le va a servir porque al decir ribonucleico, el azúcar es la ribosa. Ese es el detalle para tener en cuenta. Y ya no tiene timina, sino tiene uracilo. Las bases nitrogenadas son citosina, guanina, adenina y uracilo para el ácido ribonucleico. Recuerden que para el ácido desoxirribonucleico es la timina. Timina para el ADN, uracilo para el ARN. Recuerden que esto es importante para la síntesis de la proteína y también para los mensajes que pueda tener directamente el núcleo hacia otros elementos anatómicos. Los mensajes se hacen a través del ARN mensajero. Miren acá, para que lo puedan ver, doble cadena para el ADN, una sola cadena para el
ARN, la base nitrogenada 4, base nitrogenada 4, aquí tiene timina la diferencia para el ADN, aquí tiene uracilo para el ARN. Desoxirribosa el azúcar, ribosa el azúcar para el ARN. Entonces, una sola cadena, ribosa el azúcar y tiene uracilo para el ARN. Para el ADN, ácido desoxirribonucleico, doble cadena, desoxirribosa el azúcar y la timina como base nitrogenada diferente. Bueno, esto es una ayuda que le va a servir mucho. Doble hélice, como dijimos, para el ADN, el azúcar desoxirribosa, la timina, la base nitrogenada diferente, ¿no? Y tiene que ver con la herencia y la reproducción celular. Cambio el ARN, dijimos una sola hélice, ribosa el azúcar, se diferencia la base nitrogenada en uracilo y luego recuerden dónde está el origen en el nucleolo y tiene que ver con la síntesis de proteínas. Recuerden que el ciclo celular, nosotros tiene que recordar dos elementos importantes. Uno es la mitosis y otro es la meiosis. En el caso de la mitosis de una célula madre se originan dos células hijas. Recuerden que la célula descansa, esto es muy importante. Este detalle a ustedes les va a servir mucho. Hay un momento que la célula descansa y eso se conoce como interfase. Y luego viene la división celular, que es importante, que tiene 4 fases, como vamos a ver más adelante: profase, metafase, anafase y telofase. Lo importante de la interfase, esto es dos cositas a nosotros nos interesa. Sucede la duplicación del ADN acá, importante para que ustedes puedan ver, y también tiene la acumulación de sustancia. O sea, acumula sustancia para la división celular y se produce la duplicación del ADN. Esto es importante en interfase. Como dijimos, de una célula madre se originan dos células hijas con iguales características. Este detalle es muy importante porque terminan siendo células diploides. Diploides, recuerden la palabrita. Diploide, importante. Miren aquí la fase de la mitosis, como la dijimos. Tenemos la interfase, que es la célula de descanso. Después tenemos la profase. Miren ahí, desaparece el núcleo, que es el detalle para la membrana nuclear, el detalle para tener en cuenta, y empieza a organizarse directamente los cromosomas. Luego tenemos la metafase, ya los centriolos van hacia los polos, se arma el uso mitótico y los cromosomas empiezan a separarse. Ustedes ven, van a pegarse en el uso mitótico para separarse en dos partes y migrar hacia los polos. En la anafase, ustedes ven que ya también marcados los polos, tenemos el uso mitótico y vemos cómo las cromátides empiezan a migrar hacia cada uno de los polos. En la telofase ya empieza a dividirse, digamos, esa célula en dos. Acá tenemos una para la formación de la futura membrana plasmática, la futura membrana nuclear con el futuro núcleo, al igual que en el otro lado. Telofase. Anafase, la migración. Telofase, la formación de la futura membrana nuclear con el núcleo. En la metafase, la formación de los usos mitóticos y la cromátide en el ecuador. Y aquí la desaparición de la membrana nuclear. En la meiosis, esto es muy importante porque se forman los gametos, básico. Ahí hay una división celular y aquí es muy importante una palabrita que tienen que acordarse, que son los haploides. Cuando hablamos de gameto, tenemos el óvulo para la mujer y tenemos el espermatozoide para el hombre. 23 es el número que ustedes tienen que acordarse de cromosomas para el óvulo, ¿está? Y 23 para el espermatozoide, de manera tal que al unirse forman el huevo con 46 cromosomas. Cuando decimos diploide decimos 46 cromosomas. 44 son autosómicos y 2 son sexuales. Para la mujer XX, para el varón XY. En cambio, cuando hablamos en la meiosis, las células que se originan son haploides.
o sea, tienen 23 cromosomas. Importante, 23 cromosomas, 22 autosómicos y un cromosoma sexual. Puede ser un X o puede ser un Y. Recuerden esto que es muy importante también en la etapa del meiócito, seguramente lo han visto, vamos a recordar solamente uno. En la meiosis 1 sucede, dentro de la meiosis 1 sucede ahí el intercambio genético. ¿Dónde sucede dentro de la meiosis 1? En la profase 1, como vamos a ver el detalle. Ahí sucede el entrecruzamiento Krasinower. Este entrecruzamiento Krasinower es el intercambio genético, o sea, toda la carga hereditaria que trae el óvulo se va a unir con toda la carga hereditaria que trae el espermatozoide. De ese juego de intercambio va a resultar el futuro ser. Entonces, importante recordar, cuando hablamos de mitosis, células diploides, de una célula hija, dos células madre. Perdón, de una célula madre, dos células hijas. Y en el caso de la meiosis, recordar que en la meiosis 1, más precisamente en la profase 1, tenemos el intercambio genético. Si se acuerdan el nombre, crossing over está bien, si no se acuerdan, con que ustedes recuerden intercambio genético en la profase 1, está muy bien. Las etapas son iguales que las que acabo de citar. O sea que hay profase 1, metafase 1, lógicamente, telofase también y anafase. Igual sucede que la mitosis. Miren, en el Krasinover, aquí es importante la profase 1. Este es clave, digamos, para que ustedes puedan recordar. Esto sería la diferencia para que ustedes recuerden entre lo que es la mitosis y la meiosis. En la mitosis, todas las células corporales, en cambio en la meiosis suceden los gametos. Recuerden que las células que se van a originar son diploides, para una madre que es diploide. Las células que se van a originar en la meiosis son haploides, 23 cromosomas, pero parten de células diploides. Recuerden que esto es en los gametos y esto en todas las células del organismo, para recordar. En un órgano de los sentidos importante que nosotros tenemos que analizar, pero muy importante, es la piel. ¿Por qué digo esto? Porque es el órgano más grande de nuestros organismos. Más grande. O sea, va a cubrir todo el cuerpo y ustedes para ingresar al interior tienen que atravesar la piel. Vamos a ver que la piel está formada por 3 capas: la epidermis, la dermis y la hipodermis. Muy valioso a la hora de la anatomía de superficie. Tiene anexos o faneras. Vamos a ver que los anexos o faneras que tiene la piel, uno es el pelo, claro para ver, otras son las glándulas, en este caso la glándula sebácea y la glándula sudorípara, muy importante para tener en cuenta, y otro son las terminaciones o receptores de los sentidos, importante, porque tiene receptores de frío, receptores de calor, receptores del tacto, superficie, y terminaciones libres para el dolor. Muy importante para tener en cuenta esto. Entonces recuerde, pelo, glándula sebácea, glándula sudorípara, receptores para el tema del sentido, y las uñas son las faneras. Es el órgano más grande del cuerpo, protege todo del medio exterior, y aquí tienen un detalle que lógicamente quedará en la clase para que ustedes se puedan recordar, no ahora, en un paciente adulto promedio, sería más o menos, para que ustedes lo puedan ver, un peso de 10 kilos. Esto va a depender mucho, esto es un valor estándar, lógicamente que es un paciente obeso mórbido, lógicamente la cantidad de piel, es una piel más estirada, va a pesar mucho más. Con que ustedes se acuerden que es el órgano más grande, fundamental, que forma parte de los tegumentos, que nos protege del medio externo, y que las faneras son el pelo, la uña, la glándula sebácea,
la glándula sudorípara y los receptores, para nosotros estaría bastante bien. De una manera como que acabo de nombrar. Miren lo que sería el pelo, el folículo piloso que va a estar en la dermis, el pelo va a salir, se lo ve en el exterior, por supuesto que tiene un músculo, se llama un músculo erector del pelo, por supuesto está en la dermis, fundamental para tener en cuenta. Esto cuando se eriza la piel, uno dice tiene la piel de gallina y es cuando actúa el músculo erector del pelo y el pelo se pone en posición erecta. También tenemos las glándulas sebáceas que van a secretar el pelo, que da humedad y lubrica directamente la piel. Esta va a desembocar en el folículo piloso. Hay como un detalle para tener en cuenta ahí. Ahí la van a ver. Entonces, ¿dónde desemboca la secreción de la glándula sebácea? En el folículo piloso. ¿Está? ¿Dónde desemboca la glándula sudorípara? Directamente en la superficie de la piel. Como un detalle para tener en cuenta. Miren lo que es la uña a la derecha, para recordar directamente. Recuerden las uñas que están sobre los dedos de la mano y los dedos del pie. Recordemos que el dedo más pequeñito es el dedo meñique. El que le sigue el dedo anular, dedo mayor, dedo índice y el dedo pulgar. Entonces, pulgar es el dedo más gruesito, con mano en supinación, el que llevamos hacia afuera, dedo pulgar. El más chiquito se llama dedo meñique. Y luego tenemos, si está en la mano en dorsal, el dedo índice, mayor y anular. Con respecto a la uña, lo importante saber es que tiene un extremo libre, tiene un extremo adherente con la matriz y la raíz. La zona blanca que ustedes ven de la uña se llama lúnula, y si ustedes sacan la uña tenemos el lecho unguial. Actúa sobre la protección de la tercera falange y del extremo distal de los dedos. Miren la capa de la piel, nosotros dijimos tiene la capa epidermis, luego tenemos la dermis y finalmente tenemos la hipodermis o tejido celular subcutáneo. Esto es importante tener en cuenta. En el caso de la epidermis, vamos a ver, está formada por varias capas, ya la vamos a ver después. La dermis, quiero que recuerden que se caracteriza porque tiene los vasos sanguíneos, esto es importante para tener en cuenta, y el tejido subcutáneo, tejido o hipodermis, tiene el tejido adiposo. Esto es para mostrar la glándula sudorípara. Se fabrica el sudor y va a vertirlo directamente en el exterior de la piel. Vamos a ver que dentro de las funciones que tiene la piel, recuerden esto importante, fisiología de la piel, una es la protección. Nos protege de los traumatismos, de los daños que puede sufrir la piel. Dos, entre eso, ¿cómo lo puede hacer? Por la melanina, por ejemplo, que nos protege de los rayos ultravioleta del sol. Importante. Entonces, protección. Dos, para regulación de la temperatura corporal. Ustedes ven que cuando tenemos fiebre, nosotros eliminamos líquido. Tocamos la fiebre y tenemos la humedad, tenemos mayor producción de la glándula sudorípara, mayor producción de sudor. Entonces, regulación de la temperatura corporal. Tenemos para mantenimiento del equilibrio hidroelectrolítico. Recordemos que el sudor no solo tiene agua, sino tiene cloruro de sodio, por lo tanto participa en el equilibrio o mantiene el equilibrio hidroelectrolítico. Y otra función que tiene muy importante, participa en la síntesis de la vitamina A. ¿Por qué digo esto? Porque hoy por hoy uno de los grandes elementos a tener en cuenta es, por un lado, la vitamina A poquito y la vitamina D también. Porque uno cuando vamos a los geriátricos, donde están internados los pacientes de mayor edad, que lógicamente tienen una anatomía evolutiva que ha cambiado, o sea, la piel está más envejecida y tal vez no están expuestos al sol, entonces no se produce la síntesis de esta vitamina como uno quisiera, o sea, en el caso puntual de la vitamina D. Vamos a verlo. Entonces, en ese caso, hay que controlarlo, vamos a ver más adelante, mediante el laboratorio, cuánto es la cantidad de vitamina D que tiene el paciente. Si no tiene la cantidad adecuada, pues una vitamina muy importante,
entonces habrá que hacer el aporte. Recuerde que en este caso participan dos elementos, dos órganos, uno la piel y otro el riñón para el caso de la vitamina D puntual. ¿No? En el caso de la piel, forma la provitamina D, el riñón va a formar o va a constituir la vitamina D y esta va a actuar a nivel del intestino y a nivel de los huesos para que tengamos depósito de calcio. Un detalle. Entonces, miren lo que es la piel. Aquí tenemos el pelo, la epidermis, la dermis, la hipodermis. La hipodermis, tejido adiposo. Tenemos vasos, arteria que está de rojo, las venas que están de azul, lógicamente envían raíces ¿a dónde? A la dermis. ¿Dónde vamos a tener vasos? En la dermis. En la epidermis no tenemos vasos. No tenemos vasos. Sí tenemos terminaciones nerviosas libres y tenemos receptores. Este es el detalle para tener en cuenta. Y recordemos la piel. Protección, regulación de la temperatura corporal, mantenimiento del equilibrio hidroelectrolítico y finalmente la producción de la vitamina D. Ahí tenemos los receptores para el frío, para el calor, los nombres propios, si ustedes quieren, lo pueden recordar. Aquí tenemos para la sensación, terminaciones táctiles, esto es para lo de la presión y vibración. Para recordar la capa de la piel, recuerden que descama cada 30 a 33 días. La capa superficial del estrato córneo, formada por células muertas, con un citoplasma lleno de queratina, el estrato lúcido, el estrato espinoso, el estrato granuloso con gránulas de melanina en el citoplasma, y finalmente el estrato basal, donde están los queratinocitos, que son las células de la piel propia, y los melanocitos, que son los productores de melanina, que son los que van a dar tinción a la piel para protegernos de los rayos ultravioleta del sol. La dermis, importante, que tiene los vasos, y la hipodermis, que tiene el tejido adiposo. Muy importante, ¿eh? Tejido colágeno, pero me interesa que recuerden tejido adiposo y que reserva calorías. Una parte importante de la piel es el cuero cabelludo, recuerden que tiene muchas capas, la vamos a ver ahora. Aquí le va a servir, muy importante, tenemos el hueso que lo cubre por el periósteo o pericráneo, un tejido areolar, la capa aponeurótica, el tejido conectivo y finalmente la piel. Este es un detalle a tener en cuenta ya que la capa es muy dura hasta llegar a lo que sería el hueso del cráneo. Finalmente la uña, como dijimos, un extremo libre, un extremo adherente, el lecho unguial, la lúnula. Muy bien. Ha sido un placer para esta primera clase. Espero le haya sido útil. Un gusto. Muchísimas gracias.